Si tuviéramos que contestar a la pregunta de qué ocurrió con Peter Clemenza en la segunda parte de Los Corleone, podríamos responderla fácilmente simplemente diciendo que su actuación por parte de Bruno Kirby, haciendo de Clemenza de joven, fue algo realmente digno de ver en la historia paralela de los orígenes de Vito Corleone. Pero claro, eso contestaría a la pregunta solo en parte, ya que si nos referimos al Clemenza que sale en la primera del Padrino, que es tal y como lo conocemos, interpretado genialmente por Richard Castellano, poco o nada sabemos acerca del personaje salvo unos cuantos detalles, pero sin profundizar demasiado en el mismo. La única alusión que se hace a Clemenza en la segunda parte es cuando aparece en escena el mismo Frank Pentangeli, que quiere urgentemente hablar con Michael Corleone para solucionar el problema que le están creando los hermanos Rosato en el Bronx, que con anterioridad fuera dominio de Clemenza por aquel entonces y que ahora se encarga de proteger la zona el que fuera su soldado. En esta escena donde se encuentra Fredo, Frank y Chicho, Pentangeli le dice a Fredo que el viejo Clemenza no murió de un ataque al corazón, que es lo que se supone que le pasó al personaje o de causas naturales, sino que muy probablemente fuera asesinado. Eso es lo que al menos se deja caer en esta escena de la película. Recordemos que casi al final de la primera parte de la saga, tanto Tessio como Clemenza le piden permiso al padrino para crear su propia familia, ya que los hombres de Barsini se les están echando encima y necesitan urgentemente reforzarse para protegerse mejor cada uno en su zona. Al final sabemos lo que le ocurre a Tessio, pero Clemenza, aunque no lo comentan en la película, en la transición de la primera a la segunda parte termina formando su propia familia, teniendo a su cargo a soldados como Chicho, Neri, aunque luego perteneciera a Michael, Rocco Lampone, los hermanos Rosato, Joe Sasa y el mismo Pentangeli, teniendo también a Hyman Roth en sus filas. Resulta en la actualidad que tanto los hermanos Rosato como Hyman Roth están siendo un problema para Frank y Cinco Ángeles, y esa es la causa de la visita de Pentangeli al jefe de la familia de los Corleone. Así se lo hace saber a Michael cuando por fin éste decide recibirlo y atenderlo personalmente, en este caso donde la situación requiere de una solución inmediata. El tema es que Michael tiene negocios importantes con Hyman Roth, y claro, los hermanos Rosato, que son quienes tanto le molestan a Pentangeli y que quiere quitárselos de en medio cuanto antes, están a su servicio, y el Don le dice que es mejor que no actúe ni les haga nada, porque estropearía sus relaciones comerciales con Roth. Aparte de que Peter Clemenza, según el propio Michael, les prometió a los Rosato 3 zonas del Bronx, a lo que Frankie le contradice al instante, diciendo que Clemenza no les prometió nada, y que aunque Hyman Roth hubiera hecho negocios en el pasado con Vito Corleone, se fiaba menos de él que de su sombra. Bien, estos son los momentos más importantes de la segunda parte de la saga, donde se hace referencia a Clemenza, con Frank Pentangeli como protagonista de esos momentos. Pero aún así, seguimos sin saber por qué no salió el mismo Clemenza en la segunda parte de la saga. Hay varias respuestas para contestar a esta pregunta y todas relacionadas con el mismo actor, Richard Castellano, que fue quien protagonizó al personaje en la primera del Padrino, haciendo de Capo Regime de la familia Corleone. La primera de ellas es la de que el actor no consiguiera llegar a un acuerdo con el director de cine para tener más control del personaje en la pantalla en cuanto al guión del personaje se refiere. Quizás sirva como detalle destacar que en la escena cuando se cargan a Paulie, el personaje de Clemenza le suelta una frase a Rocco, que hoy en día probablemente se volvería viral, y fue aquella de Leave the gun. Take the cannoli. Una frase, según dicen, que fue improvisada por el propio actor que da vida a Clemenza. La segunda es que si el personaje moría tan pronto, al principio de la segunda parte de la saga, no le merecería demasiado la pena al actor, a Richard Castellano, y mucho más sabiendo del protagonismo que adquirió en la primera parte de la misma. La tercera posibilidad es que, aun aceptando participar poco en la segunda del Padrino, es muy probable que el actor exigiera una cantidad económica que no estuviera en mente de la productora aceptar, es decir, tener que pagarla por salir tan poco tiempo en ella. Obviamente esa cantidad exorbitada se debería a la importancia que tuvo el personaje en la primera película, y al actor que le dio reconocimiento y fama mundial, una cantidad que tendría que pagar la productora al actor en cuestión y que muy probablemente no le compensaría demasiado. Sea como fuere, al final no llegaron a un acuerdo tanto productora como actor, y decidieron no incluir no solo al actor sino al personaje tampoco, que se puede decir que en este caso iban fuertemente unidos de la mano. Aún así, no sé por qué, pero siempre he sospechado, siempre me ha dado la impresión, que indirectamente la inclusión de Pentangeli en la segunda parte de los Corleone fue como una especie de sustitución del mismo personaje de Clemenza. Quizás sean imaginaciones mías. Como detalle, decir que el actor que interpretó al personaje de Peter Clemenza, es decir, Richard Castellano, según declaraciones de la viuda, era sobrino de Paul Castellano, jefe de los Gambino, una de las familias en Estados Unidos más antiguas e importantes del mundo del crimen organizado.